Mi nombre es Francisco Ceguera y en esta videopresentación explicaré el tema de representación de conocimiento dentro de lo que es la inteligencia artificial, donde responderé a los 10 ejercicios de la página 170 del libro Artificial Intelligence: A System Approach, correspondientes al capítulo de Knowledge Representation, donde explicaré cómo se puede utilizar el conocimiento para que un sistema inteligente pueda almacenarlo, manipularlo y utilizarlo en función de razonar. En el primer ejercicio se solicita definir lo que es la representación del conocimiento. Este es el proceso de estructurar información sobre el mundo de manera que una computadora pueda almacenarlo, manipularlo y utilizarlo para razonar. Esto significa que no basta con guardar los datos de manera aislada, lo importante es que esos datos estén organizados para que el sistema pueda generar conclusiones, resolver problemas o realizar una toma de decisiones. Por ejemplo, si un sistema sabe que una ballena es un mamífero, en este caso, y que los mamíferos son animales, entonces se puede realizar una inferencia de que una ballena es un animal. Esa inferencia es posible ya que el conocimiento está representado de forma organizada. Entre sus características principales se encuentra que este debe ser comprensible para el sistema, permitir razonamiento e inferencia, representar objetos, relaciones y reglas, facilitar la búsqueda de información, ser consistente, poder ampliarse con nuevo conocimiento y ser útil para resolver problemas específicos. En el segundo ejercicio se pide definir dos tipos de conocimiento, así como explicar sus diferencias. Para este caso se explica lo que es el conocimiento declarativo y el conocimiento procedural. El conocimiento declarativo describe hechos, propiedades o afirmaciones en torno al mundo, es decir, se expresa lo que se sabe. Por ejemplo, en este caso, el fuego es caliente o el agua es líquida, o retomando el ejemplo de la diapositiva previa, una ballena es un mamífero. Este conocimiento se enfoca en representar información que pueda considerarse verdadera o falsa. Por otro lado, el conocimiento procedural describe procedimientos, acciones o pasos para lograr un objetivo, es decir, expresa cómo se debe hacer algo. Por ejemplo, en este caso, cómo resolver una ecuación. La diferencia principal es que el conocimiento declarativo representa hechos, mientras que el procedural representa procesos o métodos. El declarativo suele ser más fácil de manipular mediante lógica, mientras que el procedural está más relacionado con la ejecución de acciones. Para el tercer ejercicio se pide representar un árbol familiar usando una red semántica. En esta diapositiva se muestra una red aplicada a un árbol familiar. En este tipo de representación, cada persona funciona como un nodo, que en este caso tenemos a Juan, María, Ana, Pedro, Carlos y Laura, que todos se encuentran representando nodos dentro de la red. Las relaciones familiares como padre de, madre de o hijo de funcionan como enlaces o conexiones entre dichos nodos. Por ejemplo, en este caso, si Juan está conectado con Pedro mediante la relación de padre de, entonces el sistema puede interpretar que Juan es el padre de Pedro. De la misma manera, si María está conectada con Ana mediante la relación de madre de, se entiende que María es la madre de Ana. La utilidad de esta representación es que se pueden visualizar relaciones, así como inferir nueva información. Por ejemplo, si dos personas tienen los mismos padres, el sistema podría inferir que son hermanos. Para el ejercicio 4 se pide explicar los Procedural Attachment and Frames. Primeramente, habría que recordar que un frame es una estructura que representa un objeto, una situación o una categoría mediante atributos llamados slots. Los procedural attachments son procedimientos o acciones asociados a un frame o a sus slots. Funcionan como disparadores que se ejecutan en el momento en que ocurre un evento dentro del frame. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo frame, cuando se agrega un valor, cuando se elimina un valor, cuando se reemplaza un dato o cuando se necesita calcular información que aún no se encuentra definida. En la tabla se encuentran algunos ejemplos como if new, que se activa cuando se crea un nuevo frame, if added, que se activa cuando se crea un valor a un slot, if remove, que se activa cuando se elimina un valor, if replace, que se activa cuando se reemplaza un valor, if needed, que se activa cuando se necesita un valor que aún no está definido. El ejemplo mostrado en este caso es un frame de un paciente que tiene un nombre, edad y temperatura. Si se agrega una temperatura de 39 grados, el procedural attachment puede ejecutar una acción que revise si la temperatura es mayor a 38. Si lo es, el sistema muestra un mensaje, que en este caso el mensaje dice posible fiebre.
Esto demuestra que los frames no solo almacenan información, sino que también pueden asociar procedimientos para reaccionar ante los cambios en los datos. En el quinto ejercicio se pide que se defina modus ponens y modus tollens. Ambas son reglas de inferencias usadas en lógica para obtener conclusiones a partir de premisas. El modus ponens es una regla de inferencia que permite concluir Q si se sabe que P implica Q y que P es verdadero. Su forma lógica es P implica Q, P es verdadero, por lo tanto Q es verdadero en este caso. Por ejemplo, para mostrar un ejemplo, si está lloviendo, entonces el suelo está mojado. Está lloviendo, por lo tanto el suelo está mojado. Aquí P significa que está lloviendo y Q significa el suelo está mojado. Debido a que se cumple P y además existe la regla que determina que P implica Q, entonces se puede concluir Q. El modus tollens también parte de una implicación, pero funciona de forma diferente. Su forma lógica es P implica Q, Q es falso, por lo tanto, P es falso. En este ejemplo, se dice, si está lloviendo, entonces el suelo está mojado. El suelo no está mojado, por lo tanto, no está lloviendo. Aquí se usa la negación de Q para concluir la negación de P. La diferencia principal entre modus ponens y modus tollens es que modus ponens confirma la consecuencia una vez se cumple la condición. En el caso de modus tollens, se niega la condición cuando la consecuencia no se cumple. En el sexto ejercicio, se pide definir lo que es el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Estos cuantificadores se utilizan en la lógica de primer orden para expresar reglas generales o la existencia de al menos un elemento que cumple una condición. El cuantificador universal se representa con el símbolo, con este símbolo y significa para todo o para cualquier elemento. Por ejemplo, esto se leería como para todo X, si X es un humano, entonces X es mortal. Este cuantificador se usa para expresar reglas generales que aplican a todos los elementos dentro de un mismo conjunto. El cuantificador existencial se representa con este símbolo que significa existe al menos uno. Por ejemplo, y esto se leería de la siguiente manera: existe al menos un X tal que X es estudiante. La diferencia principal entre el cuantificador universal y el cuantificador existencial es que el universal afirma algo para todos los casos, mientras que el existencial solo afirma que al menos un caso cumple con la condición. En el séptimo ejercicio se pide representar varias oraciones en lógica de primer orden. En la primera oración se tiene: una ballena es un mamífero. Esta oración se representa de la siguiente manera y se lee: para todo X, si X es ballena, entonces X es mamífero. Aquí se usa el cuantificador universal, ya que se está expresando una regla general aplicable a cualquier ballena. La segunda es: Ana ama a Laura. Se representa de la siguiente manera. Aquí, ama es el predicado que indica la relación entre dos personas. El primer argumento es quién realiza la acción, en este caso Ana, y el segundo argumento es hacia quién va dirigida dicha acción, que en este caso sería Laura. La tercera oración es: Laura conoce al padre de Ana. Se representa de la siguiente manera. Esto significa que Laura conoce a la persona que cumple el rol de padre de Ana. En esta representación, padre de Ana funciona como una función que devuelve el padre de Ana. La cuarta oración es: si está lloviendo, entonces el suelo está mojado. Se representa de la siguiente manera, y en esta oración se está utilizando una implicación. La condición es que esté lloviendo y la consecuencia es que el suelo está mojado. La quinta oración es: si el interruptor está encendido y la luz está apagada, entonces el foco está roto. Se representa de la siguiente manera. En este caso se usa una conjunción representada por el símbolo que estoy señalando, ya que deben cumplirse dos condiciones al mismo tiempo: que el interruptor esté encendido y que la luz esté apagada. Si ambas condiciones se cumplen, entonces se concluye que el foco está roto. Finalmente, la sexta oración es: todas las computadoras tienen un procesador. Se representa de la siguiente manera, y esto se lee:
Para toda X, si X es una computadora, entonces existe una y tal que Y es un procesador y X tiene Y. Aquí se combinan dos cuantificadores, el universal, porque se habla de todas las computadoras, y el existencial, ya que se afirme que existe al menos un procesador para cada computadora. En el octavo ejercicio se piden las ventajas de la lógica de predicados sobre la lógica proposicional. Primero se tiene que entender que la lógica proposicional representa oraciones completas como símbolos, mientras que la lógica de predicados permite analizar la estructura interna de esas oraciones. La lógica proposicional representa oraciones, representa afirmaciones completas con símbolos individuales. Por ejemplo, el suelo está mojado. El problema es que no permite analizar internamente quién o qué está mojado, ni expresar tampoco lo que es relaciones entre objetos de forma detallada. En cambio, la lógica de predicados permite representar objetos, relaciones, propiedades, variables, cuantificadores y reglas generales. Por ejemplo, en la lógica proposicional podríamos tener que P es Sócrates es humano y que Q es Sócrates es mortal. Pero en lógica de predicados se puede representar de la siguiente manera. Esta segunda forma permite generalizar. No se necesita escribir una regla para cada persona, basta con decir que todos los humanos son mortales. Por eso, sus principales ventajas son que es más expresiva, permite representar relaciones entre objetos, permite utilizar variables y cuantificadores, facilita de cierta manera la inferencia y representa el conocimiento de forma más, se podría decir, compacta. En el noveno ejercicio se pide representar la oración en una oración en Prolog, que en este caso la oración es: si está lloviendo, entonces el suelo está mojado. La oración se representaría en Prolog de la siguiente manera. Esto se lee como: el suelo está mojado si está lloviendo. En Prolog, la parte izquierda de la regla es la conclusión y la parte derecha es la condición. Entonces, si además agregamos lo que es el hecho raining y se realiza la consulta presente, entonces Prolog respondería a dicha consulta como true. Esto ocurre porque el sistema encuentra que la condición raining es verdadera y por lo tanto puede inferir que en este caso wet ground también es verdadero. Finalmente, para el décimo ejercicio, se pide explicar el propósito de la Semantic Web, su representación y su utilidad. El propósito de la Semantic Web o web semántica es hacer que la información disponible en la web tenga significado explícito para los sistemas computacionales. HTML permite mostrar contenido visualmente, pero no necesariamente explica qué significa este contenido. Por ejemplo, una página puede mostrar el texto Jane Doe artículo B, pero una máquina no sabe automáticamente que esta persona es una autora y que el artículo B es un artículo. La web semántica resuelve esto agregando metadatos y estructuras formales. Una de sus representaciones principales es RDF, que organiza la información en forma de tripletas: sujeto, predicado y objeto. Por ejemplo, en este caso el sujeto podría ser la autora, el predicado podría ser autor de y el objeto podría ser lo que es el artículo en el ejemplo planteado previamente. También existen otras herramientas, como es el caso de ontologías como OWL, ya que se puede definir clases, relaciones y reglas dentro de un dominio. La utilidad principal es que permite que los agentes de software puedan interpretar datos, relacionar información, buscar con mayor precisión, compartir conocimiento, realizar inferencias e integrar información de diferentes fuentes. Por mi parte sería todo y estas serían las respuestas de los 10 ejercicios y aquí estarían mis referencias.